Creo, y te lo digo de verdad, Julio, que este es uno de los podcasts en los que más valor se ha aportado al oyente. Entonces, como tú no tengas ese trabajo de autoridad semántico alrededor de todo ese mundo, por muy grande que seas y estés reconocido en ese sector, también lo vas a tener complicado. Tienes que encontrar otros canales de captación mediante el SEO, pero ese en particular lo pueden hacer grandes e-commerce, pues que son multimarca y ya está, no hay más. Porque es fresh. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Big SEO Podcast, episodio número 29. Y hoy es un día especial porque se ha cumplido un deseo que tenía Javi. Javi comentó que querías invitar al SEO Manager del Leroy Merlin. Eso es. ¿Quién tenemos hoy aquí, Javi? Julio, SEO Manager. Que ¡Tatán! pase el SEO Manager del Leroy Merlin. Adelante. Tendría que estar en la puerta, no hay que saliera con humo. Con humo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No estoy acostumbrado a ser el deseo de nadie, así que muy bien. Encantado. Pues súper bien, llevamos planeando este podcast hace ya un tiempo. Hoy venimos a hablar de SEO para e-commerce, que creo que es un tema que interesa a muchísima gente. Pero primero, porque nosotros ya nos conocemos, hemos tenido la oportunidad de hablar de SEO varias veces, contigo conjuntamente en la conversación, no Romu, y me gustaría, primero de todo, que cuentes cómo acabas tú en el sector profesional del SEO. Un poco, un resumen de tu historia con el SEO. Pues se explica fácil. Estudiando ingeniería informática, empiezo a hacer webs y veo que no sirve de nada hacer una web si no tiene visibilidad, descubro el SEO y a partir de ahí el resto es historia. Gracias a gente como Romu me convierto en un furioso más y todas estas historias. Es verdad que la comunidad a nivel hispano ha evolucionado muchísimo y bueno, ha sido un recorrido que hubiera sido inimaginable. Así que... O sea, tu recorrido viene de hacer pequeñas webs y de hacer nichos, sí. De hacer nichos. O sea. Como autónomo, nichos y bueno, hasta el día de hoy. El que empieza a hacer nichos no deja de hacer nichos y además yo creo que te aporta un valor diferencial para luego afrontar cualquier tipo de proyecto. Así que... Ajá. Yo sí que he dejado de hacer nichos. Bueno, no, porque en YouTube lo sigo haciendo todavía, así que es verdad, tío. Y no conozco a nadie que empezara haciendo nichos y que ya no tenga todavía alguno por ahí perdido. Sí. Oye, pero qué bien que tu camino haya empezado así, ¿no? Y que sea ese recorrido, que hayas empezado, que te haya picado el gusanillo de hacer webs, de posicionarlas, que sin nichos por aquí, porque eso yo lo he dicho muchas veces en este podcast y lo digo aquí en la agencia también. Creo que la gente que empieza así, los SEOs que empiezan así, desarrolláis un olfato de negocio, que luego eso es muy bueno en el mundo profesional, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo, tío. Flipa, en verdad, es una curva. A ver, son 10 años ya, pero es una curva de empezar a hacer webs uno mismo, SEO de nichos y tal, y luego la transición a SEO profesional, a uno de los e-commerce, no sé cuál es la posición, pero seguro que es top 10 e-commerce más grandes de España. A mí me interesa esa parte. O sea, la curva esa profesional de estar uno solo trabajando en su casa haciendo nichos, que de hecho es una conversación que ya hemos tenido en este podcast cuando hablamos de los tipos de SEO. Luego la transición como al mundo profesional a trabajar con, en este caso, pues con un e-commerce, aunque has estado en otras empresas antes, ¿no? Pero trabajar con proyectos, con equipos, con empresas más grandes, más pequeñas, de estar tú solo, a lo mejor, no sé, de tener tus manías. ¿Cómo es ese cambio? ¿Tú cómo lo viviste? Lo vivo como una experiencia para validar si realmente valgo para esto, ¿no? O sea, porque cuando tú estás solo, muchas veces no tienes con quién compararte o si tus metodologías realmente son válidas o la calidad que tú esperas, ¿no? Entonces, cuando poco a poco pues, te metes en el mundo de agencias o vas tocando distintos proyectos, ves que al final la filosofía es conjunta, pero las prioridades son distintas. Entonces ahí, pues, poco a poco, pues vas iterando. Pero esto es muy inspirador para mucha gente. Yo voy a hacer inciso en esto. Es decir, a todos los nicheros que nos están viendo, a esa persona que está creando su primera web, tenéis aquí delante un caso viviente de una persona que ha empezado creando nichos y que ha hecho carrera hasta ser SEO Manager de un e-commerce como Leroy Merlin. Yo voy a indagar más. Voy a indagar en ese tú creando webs, ¿no? Empezando a buscar esas palabras clave, a formarte y demás. ¿Te empezaron a funcionar esas webs? ¿Viste que generabas ingresos? ¿Eran tipo e-commerce o eran más AdSense? Sobre todo cuando he hecho nichos ha sido muy Amazon afiliados, pero no solo Amazon afiliados, he intentado hacer una experiencia un poquito superior e intentar hacer modo comparador, intentar aportar un poquito un valor añadido, ¿vale? Y luego sí que últimamente, sí que con todo el auge de la IA, pues sí que da un poquito más para probar con AdSense y demás,
para ver cómo es un poco el termómetro de la situación, pero normalmente ha estado más enfocado al mundo del afiliado. Y lo que decía Javi, ¿cómo pasas de estar haciendo nichos a decir, esto me gusta, esto le veo futuro, quiero empezar a trabajar en el mundo profesional? ¿Qué entras por agencia? Empecé por agencias, sí, porque pensé que era la mejor manera de poder aprender de otros y poder validar un poco todo lo que estaba haciendo si realmente pues, lo estaba enfocando de una manera adecuada. Evidentemente, tampoco pegué el pelotazo haciendo nichos, porque a lo mejor otro gallo hubiera ganado, ¿no? La historia podría haber sido. Pero bueno, a lo largo del tiempo sí, he llegado a tener alguna web que se ha convertido en startup y la he acabado vendiendo muy a mi pesar. Y bueno, pues esa es un poco. Y te metes en una agencia y ahí empiezas a ver cómo es el SEO a nivel profesional, ¿no? La diferencia que hay entre hacer esa búsqueda de nichos y crear las arquitecturas y demás, o empezar a trabajar con clientes, que entiendo que es lo que hiciste. Cambia absolutamente, evidentemente. Aprendes que ya no solo dependes de ti, que formas parte de una serie de colaboradores y que muchas veces tu trabajo va más allá de persuadir para que el SEO sea importante dentro de la compañía que puramente hacer acciones, ¿no? Y entonces tienes que pensar muy cómo lo llevo esto a la parte de negocio para que coja un peso en la dirección y le dediquen recursos. Esto lo acabas de sintetizar muy bien. De cómo muchas veces cuando entras en una agencia se pierde el foco en tengo que accionar y tienes que empezar a justificar o demostrar que tu trabajo tiene un impacto en el negocio, ¿verdad? Esa es la primera lección que te pega una agencia en la cara. Es buscar ese equilibrio, ¿no? Y también no estar mareando con una multitud de acciones posibles, sino identificar cuáles van a ser aquellas que realmente rápido van a poder accionar y cambiar algo en el negocio para a partir de ahí ir tirando del hilo y que te den más peso y más voz y voto, ¿no? En las decisiones de la compañía. Uh-huh. Entiendo que en la agencia entraste como junior. Sí. Directamente y fuiste aprendiendo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en agencia? 1 año y medio. O sea, Año y medio. Sí. Y empezaste, bueno, pues ayudando y al final ya llevabas proyectos, entiendo. Sí. Tenía un SEO manager, pero bueno, estaba muy contento, pero luego ya esta visión de nichero también te buscas esa agilidad y al final me fui a una empresa más a modo startup donde poder desarrollar de primera mano pues toda esa parte un poco más de mentalidad, de growth, de acción y ser en busca de ser más ágiles. Uh-huh. Claro, eso es una habilidad súper importante, tanto dentro de una empresa como agencia. O sea, ya no es solo lo seguro que tú estés de las acciones que vas a hacer de SEO, lo bien que van a resultar y lo claras que tú tengas las ideas, sino cómo haces que eso se expanda y que eso lo aprenda el cliente. Y muchas veces tener que educar al cliente, ¿vale? Todo lo que tú sabes del SEO, los casos de éxito, lo que hayas conseguido con otras webs, con otros proyectos, no lo sabe la persona con la que estás hablando. Y está claro que quiere hacer SEO porque si no, no te contratarían, ¿vale? Pero la importancia que se le dé internamente al SEO, que es un área de crecimiento que no es independiente, muchas veces requieres de desarrollo de otros departamentos ayudándote, tienes que involucrar a mucha gente para intentar sacar el proyecto adelante y que tenga éxito. Y a veces, obviamente, es súper importante la estrategia que tenga sentido, que hayas planteado, pero también tienes que conseguir que se lleve a cabo. Y el éxito, en mi caso, a nivel personal, los casos de éxito que haya podido hacer como SEO manager en agencia, no solo tienen la parte de que la estrategia estaba bien planteada, tienen la parte de haber conseguido persuadir al cliente y haber movido internamente esa empresa para que la dirección fuese la de llevar a cabo la estrategia. Que dices, tú, qué obviedad, el cliente la está pagando. No, no es tan obvio, porque la voluntad, vale, la tenemos todos. ¿Quieres hacer crecer tu negocio con SEO? ¿Quién te va a responder que no? Obviamente sí, pero luego para muchas empresas que a lo mejor no están tan familiarizadas, se dan cuenta de que llevan un trabajo de la hostia, evidentemente. Por eso es un canal de captación tan rentable y por eso hay competencia, ¿sabes? ¿Quieres pagar cada clic que obtengas un CPC como en los anuncios? No, todo el mundo prefiere el tráfico gratis. Pues ponte a currar para ser mejor que tu competencia, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta del trabajo que llevan y de la inversión que se tiene que hacer a nivel de desarrollo, etcétera, pues a veces hay proyectos que se estancan y empiezan a pasarte por delante otras prioridades de otros departamentos, la movida interna que tenga cualquier empresa. Tú ahí hacer el rol, no solo de SEO, sino de abanderar internamente la estrategia, apostar por ella y encontrar esos activadores al inicio que sean como pistas de ojo, que esto está empezando a funcionar y que internamente animen a la gente a decir vamos a seguir con esto, cuando ha pasado un año y medio
y se ven los resultados, dices, mira, esto ha sido un caso de éxito y ha sido un 50-50. Estuve bien con la estrategia, pero he conseguido que todo el mundo dentro apunte en la misma dirección. Ese es el primer aprendizaje que van a tener las personas que sean SEOs nicheros o que tengan sus propios proyectos en casa y pasen a una agencia. El hecho de que no únicamente vas a estar haciendo SEO, sino que en tu paradigma, en tu ecosistema van a haber muchas otras cosas, como por ejemplo justificar y demostrar que lo que estás haciendo es lo que el cliente necesita. También cuando tú trabajas con tus proyectos, lo que acabas de decir, que hay proyectos, a veces tus propias webs, que se estancan, no te preocupa tanto porque dices, bueno, esta web está aquí, no está creciendo, tengo esta otra, le pongo más foco. Cuando estás trabajando con un cliente y un proyecto se te estanca, eso es prioridad. Y muchas veces los proyectos se estancan. Puedes hacer cosas para que crezcan, pero no siempre vas a tener una gráfica hacia arriba. Tienes que mirarlo con un paso de como mínimo 12 meses y que siempre vayamos hacia arriba. Pero no significa que a lo mejor no vayas a estar 2 meses o 3 meses seguro. en los que no creces, ¿no? Esto, bueno, pues son variables que no tienes cuando estás trabajando para ti mismo, que sí, 100% vas a tener cuando trabajas con una agencia. Y otro aprendizaje, y que a mí me costó bastante asimilar, y que creo que es por lo que tú duraste poco en una agencia, ahora me dices si es cierto. Dicho ¿no? por alguien que tiene una agencia, a ver qué va a decir. Tú me dices si es cierto o no, pero bueno, es que depende mucho de la agencia. Piensa que mis inicios son de hacer nichos. Entonces, eso que a mí me ha costado mucho es algo que intento que no ocurra en esta empresa. Y es que, y estas conversaciones las he tenido con SEOs que están aquí. De decir, joder, ¿por qué tardamos tanto en hacer esto si yo me pongo una tarde y lo tengo hecho? Porque yo sé a la velocidad que trabajo, yo sé lo que hay que hacer y solo debería hacer eso. Yo cojo un proyecto y digo, pero me dicen, vale, pues lo hacemos, esta es la estrategia. Dijo, muy bien, perfecta. Vamos a hacerlo mañana. Me gusta. Venga, mañana la tenemos. Y me dicen, no, ¿cómo va a ser mañana? Pero, a ver, hay tantas horas contratadas, hay tantos clientes, hay este programa, hay como esas cosas que a una persona de acción a veces parece que no te permita sacar todo el potencial que tienes o todo lo que se le podría hacer a un proyecto. Pero es que, claro, luego me sienta ese SEO con el que he hablado y me dice, vale, Romo, pero es que tú te pones una tarde, pero esa tarde para ti empieza a las 3, acabas a las 10:30 de la noche. Tú piensas que eso es una jornada, más que una jornada. ¿Entiendes que aquí llevamos más proyectos? Y digo, claro, es verdad, es que cada SEO tiene asignados diferentes equipos, hay que llevar un control de las tareas, de los trabajos, hay reuniones, hay historias que dices, ok, una agencia es mucho más complejo y tiene que estar muy bien organizada para que con ese tipo de infraestructura y de flujos de trabajo, al final, porque al final sí que se da un trabajo que a lo mejor es el que haría yo hoy concentrándome, ¿no? Pero no lo vas a tener mañana. Entonces, y que no estás solo, que tienes que aprobar todo con el cliente, luego hablar con el desarrollador, que a lo mejor es otra empresa. Correcto. No es como estar en tu casa con tu WordPress, que sabes que vas a hacer con él en una tarde lo que te dé la gana, ¿sabes? Sí que hay agencias o pequeñas agencias que intentan trabajar con esa forma de, mira, contrata un SEO, llevas 8 proyectos, espabilate, ¿no? Y cada SEO ahí lleva 12, 15 proyectos, que parece que seas como un SEO nichero y que estás trabajando. Yo ahí no le veo nada bueno, porque eres como un SEO nichero, pero encima no estás trabajando con tus proyectos, estás trabajando por un salario. Pero eso es muy difícil escalar, tío. Especialmente es muy difícil escalar con una calidad alta para tener contentos a todos tus clientes. Porque lo que te digo, si son 12 nichos tuyos, si uno no funciona, no pasa nada, tienes 11 más, ¿no? Pero si son 12 clientes... Están pagando. Exacto, los 12 tienen que funcionar. Entonces ese modelo para una agencia sí que parece que sea ágil, pero no es escalable y al final no funciona. Y para conseguir que una agencia saque el máximo potencial por hora para cliente, tiene que estar muy bien organizada. Y es muy difícil y es algo con lo que nosotros seguimos trabajando para mejorar eficiencia. Claro, tener equipos, tener un buen equilibrio entre managers, project managers, SEO managers, SEO specialists, ¿no? Tienes que ir añadiendo gente nueva al equipo porque sigues creciendo, se tiene que hacer un buen trasvase de información, tiene que estar todo, bueno, accesible a todo el mundo. Joder, es que es un trabajazo. Entonces yo entiendo, yo si entrara, por ejemplo, yo me imagino, yo me proyecto en cuando era un SEO nichero y digo, yo quiero salir de mi cueva, que no, que estaba muy bien. No sé cómo he acabado aquí, pero digo, imagínate, quiero trabajar en una agencia, que tampoco lo habría hecho en mi vida, pero entro en una agencia y si en esa agencia ya no está a un nivel, por ejemplo, de lo que puede ser Big SEO, a nivel de eficiencia, de sentarme y tío, que aquí nosotros luchamos porque
hayan reuniones más cortas, pero 20 minutos menos de reunión para una empresa como la nuestra es importante. O que no hayan las personas, que no va a tener una incidencia en esta reunión es importante, ¿no? O sea, todo esto lo tenemos trabajado y lo seguimos trabajando. Si yo no entro en una agencia así de optimizada, yo me frustraría porque diría, joder, podría hacer mucho más y no puedo, ¿no? Entonces, yo entiendo una persona de acción, una persona que tenga webs, entre en una agencia para aprenda, entras en un sitio y dices, vale, ahora me cambias los esquemas, ¿no? Porque lo bueno del SEO de agencia también es que te organiza muy bien, ¿no? Te enseña a cómo llevar proyectos más grandes muchas veces, que es lo que tú haces ahora. A la posibilidad. Exacto, ¿no? Te cambia, no diría la perspectiva, pero sí la escala de lo que el SEO puede llegar a hacer. Pero cuando ya has aprendido eso, si te gusta la marcha, pues yo entiendo, ¿no? Que digas, una startup, joder, más marcha que una startup no vas a tener. Y al inicio debe ser muy motivador girarte y tener a alguien al lado para preguntarle algo. Claro. ¿No? O sea, eso sí que te debe partir la cabeza de estoy con una duda, que siempre te puedes buscar la vida en internet, pero no es lo mismo que hacer, oye, ¿tú qué harías con esto? ¿Sabes? Totalmente, sí. Yo creo que ese es uno de los valores añadidos que te puede dar trabajar en una agencia, sin duda, ¿no? La experiencia, ¿no? Lo que supone, el aprendizaje, la progresión, ¿no? Claro, el tocar muchos palos distintos, porque seguramente cuando tú entras en una agencia no solamente vas a hacer, yo qué sé, el estudio inicial de un proyecto, sino que, vale, pues toma estudios de palabras clave, Y toma muchos modelos de contenidos, negocio. claro. B2B, B2C. Muchos sectores. Pues eso, te abre la perspectiva y te abre la escala. Vale, pues entras en una startup y ahí ¿qué? Ahí, bueno, todo es mucho más dinámico y es esa parte de SEO que a mí realmente me apasiona y por lo cual acabo trabajando en SEO, que es esa parte de negocio, esa parte mezclada con growth, con CRO, bueno, esa visión 360 que creo que tenemos la suerte los SEOs, ¿no? Porque tenemos que sumergirnos en el negocio para realmente no simplemente aspirar a tráfico, sino pues ese clic, ¿no? Diferenciador que va a hacer que casi el resto de canales pues también empiecen a funcionar. Sí, el tema de las startups, yo recuerdo en una de las charlas que hemos hecho por ahí, que nosotros decíamos que hacer SEO para startups, o en general marketing para startups, pero es como correr una maratón en sprint. Es decir, tienes que conseguir cosas, pero además tienes que conseguir cosas constantemente, ¿no? En tema de, entiendo que en esa fase tu SEO estaba mucho más supeditado al performance. Tenías que demostrar que generaba un crecimiento. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es verdad que cuando apuestas por un proyecto así, también tienes que empezar a trabajar. O sea, si realmente planificas bien la estrategia a largo plazo, tienes que tener en cuenta dónde quieres estar en 3 años, pero también dar de comer a día de hoy, ¿no? Y entonces, pues, claro. O depende de la startup. A veces, por ejemplo, un hito en las startups es siguiente ronda de financiación, por ejemplo, ¿no? No sé si fue tu caso, pero una startup que sabe que al cabo de un año van a hacer otra ronda, pues ya tienen que presentar cosas para esa ronda, ¿no? Entonces dices, vale, pues en un año, ¿qué tipo de estrategia puedo hacer yo que tenga un impacto para que ese día yo tenga números para decir, esta empresa vale más? Muy bien. Pues estás en startup. ¿Y ahora qué? ¿Se te queda pequeña también o qué pasa? Bueno, surge una oportunidad que no pude desaprovechar y realmente pues me parecía apasionante, ¿no? El poder trabajar en un e-commerce de la envergadura y sobre todo una empresa que apuesta en lo digital y en específico en el SEO de la manera que lo hace, pues... Ya, es que además Leroy Merlin curra muy bien, o sea, lo trabajáis muy bien. Incluso en algún vídeo que hemos hecho ya hace tiempo, lo hemos puesto de ejemplo de lo que está bien, ¿sabes? Comparándolo con otros e-commerce que, no digo que fuese por ese vídeo, pero que ahora ya trabajan como vosotros, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí que es un proyecto, ya no solo por la dimensión, sino que, al menos desde fuera, parece que se le da peso al SEO y que es un pilar de captación dentro de la empresa, como, bueno, para que haya gente como tú y que tenéis un equipo y demás. Está Leroy guay. Merlin es, para mí, no te diré el ejemplo, porque hay un par más de e-commerce también muy buenos en otros sectores, pero realmente sois ejemplo. Es un proyecto al que muchos SEOs deberían mirar y analizar y aprender porque, bueno, no te estoy haciendo la pelota, pero lo hacéis muy bien, tío. Sí. Y no solo, pero es que lo demuestran los resultados. Yo evidentemente no tengo acceso a vuestras métricas y demás, pero es que no me hace falta, porque justamente como he sido SEO nichero, conozco palabras clave, conozco sectores, incluso tengo webs en sectores en los que estáis arriba, que tienen alta competencia, y eso se consigue
no únicamente haciendo un buen trabajo, sino estando al día de todo lo que se viene y todo lo nuevo. Cuando nosotros hablábamos, ese vídeo que tú comentas, que nosotros hablamos hace ya que 3 años, Ujú. es el que nosotros llamamos las TSGs, ¿no? De cómo se pueden optimizar. Mira, dice que sí, te lo has visto ese. De cómo las categorías, tú lo sabes, hace años eran solo un listado de productos. Y siguen siendo, ¿eh? Bueno, ya no tanto, Pero tío. aún quedan, aún quedan. Aunque hay muchísimas, pero no en los primeros lugares de Google ya. Si te fijas, Leroy Merlin estáis ahí arriba para muchas justamente y con categorías, que eso es cojonudo, porque bueno, es un tráfico que ya lo sabes, es casi transaccional, que está en las puertas de comprar y que los deriváis muy bien hacia el pequeño informacional que queda ahí. No te preocupes que tengo artículos para que los veas y te vamos fidelizando o nos quedamos ahí con tu contacto. Y los que quieren convertir rápidamente los dirigís hacia la categoría de productos que os interesa, incluso hacia un producto en particular. Yo os recomiendo que busquéis barbacoas, por ejemplo, es uno de los ejemplos que me conozco. Veréis quién está en primera posición porque estáis vosotros. Estáis vosotros y ese es un sector en el que yo estaba primero. No sé si lo sabes. Sí. Ahora estoy a tomar por saco porque he visto que la última actualización de esa web fue hace 4 años. O sea, la página ahí de TPRO Toronto fue hace 4 años. Estaría bien a lo mejor optimizarla. Pero os pusimos como ejemplo de trabajo de categorías, de cómo se pueden trabajar bien las categorías para conseguir justamente estar arriba en Google, ¿no? Responder bien a esa intención de búsqueda del usuario. También creo que aquí es evidentemente mérito de vuestro equipo, pero creo que Google está haciendo un buen trabajo también en empezar a premiar, o sea, detectar mejor y premiar webs como la vuestra, webs que están haciendo bien el trabajo, porque, y esta es una pregunta que te voy a hacer, aquí yo voy a pegar un salto tremendo. Tú tienes tus preguntas, pero a mí me van ocurriendo las mías. ¿Habéis notado en el último año que estáis consiguiendo aumentar el tráfico orgánico con temas así tipo categorías, palabras clave, que a lo mejor estaban más retenidas por nichos pequeños, por webs específicas? Yo sí veo un cambio en el sector. Veo que cada vez también hay más e-commerce especialistas donde se está haciendo un buen trabajo. Entonces ahí es donde entra la complejidad para alguien tan generalista, como no seas muy líder en ese sector, en esa subfamilia, lo vas a tener complicado a pesar de que seas un gran player. Ujú. Un ejemplo que me viene a la mente son el tema de las lámparas. Hay un montón de e-commerce específicos de lámparas. Entonces, como tú no tengas ese trabajo de autoridad semántico alrededor de todo ese mundo, por muy grande que seas y estés reconocido en ese sector, también lo vas a tener complicado. Ujú. Eso es interesante para e-commerce más pequeños, que yo a veces tengo muchas conversaciones al respecto de... Tengo un e-commerce muy vertical, me cuesta mucho competir con Amazon, con gente que... e-commerce muy, muy grandes, muy horizontales. Y yo, justo el enfoque que le doy siempre es: tienes que ser más relevante en lo que tú haces. Tienes un control sobre tu producto vertical y un conocimiento, y puedes tener incluso un catálogo mucho más profundo. Tienes que ser mucho más relevante en una cosa versus players que tienen que intentar ser relevantes en 1000, que es muy difícil. Es muy difícil tener 1000 verticales perfectamente trabajados. En cambio, tú puedes hacer un trabajo de ir al detalle, ¿no? Y tener una arquitectura mejor, unos contenidos mejores, unos catálogos que respondan mejor a lo que se demanda, etcétera, etcétera. Entonces, esa como hiperespecialización y hacer e-commerce verticales, que durante muchos años, no es un debate reciente, o sea, en los últimos años es como, ¿cómo vamos a competir con Amazon a nivel e-commerce? Pues bueno, si tienes un e-commerce vertical sí que lo puedes hacer. Digo, Amazon, como te puedo decir, Leroy Merlin, o si estás en electrónica, PC Componentes o lo que sea. Si eres muy vertical lo puedes hacer porque el nivel de especialización y la relevancia que puede tener tu dominio en un área puede ser mayor que el generalista, que no puede estar en el detalle. Si tienes 1000 categorías, de haber esta categoría, su categoría, que en verdad deberían ser 2, porque las intenciones de búsqueda, eso es muy difícil que se dé cuenta alguien que tiene que manejar un catálogo de decenas de miles de productos, ¿sabes? Y eso mismo aplica también en los nichos. Lo que pasa que las webs más generalistas, estas que comentas, que son de multitemáticas o multiproducto, multicategorías, como lo quieras llamar, están mejorando su SEO también. Con lo cual, evidentemente, esas webs especializadas o esos nichos tienen que mejorar también, ¿no? Y juegan con la ventaja de que tienen una autoridad mayor y un branding, que eso es importantísimo, el branding, y podemos hablar del branding también si queréis aquí. Esas búsquedas de marca asociadas o búsquedas de producto asociadas a una marca, pero evidentemente se puede luchar y se puede conseguir tráfico y
muy posiblemente de entrada no con las palabras clave principales como barbacoas, porque ahí está muy difícil. Ujú. Y tiene sentido de que esos grandes e-commerce las trabajen primero porque son palabras clave que generan mucho negocio, pero tú puedes empezar a captar tráfico con palabras clave también transaccionales más long tail o incluso de producto y poco a poco con esa especialización y demostrando una autoridad hacia Google, que para eso está el EAT, en un sector en particular, y tú lo has dicho muy bien, he hablado de semántica. Cuando tú tienes una web que semánticamente es todo de barbacoas y trabaja en profundidad el catálogo de barbacoas y tiene palabras clave transaccionales long tail bien optimizadas y tiene un buen inbound y da, responde muy bien a la intención de búsqueda del usuario. Al final, Google, y tú eres, joder, una persona que sabe de barbacoas, no es únicamente, hoy en día si quieres crear un nicho no es un chat GPT, dime no, tío, te vas a tener que enterar de ese nicho, vas a tener que aprender de ese nicho y vas a tener que ser un experto porque Google tiene que ver que eres un experto ahí. Los grandes e-commerce tienen más dinero, tienen más autoridad y van a destinar dinero a esas verticales. Eso no significa que vayan a ganar la partida en todas las verticales, ¿no? Porque ahí es donde, bueno, pues hay lo que tú decías, players especializados y fíjate, como comentabas, hay que trabajar y hay que trabajar muy bien para conseguir eso. Sí. Si tú estás acostumbrado a generar una arquitectura en una familia en la que normalmente históricamente eres líder y ves que rápido tracciona aquello y coges tráfico, en cambio abres una nueva línea de negocio y generas ese flujo, esa arquitectura y ese árbol y pretendes posicionarlo al mismo ritmo que has estado acostumbrado, no lo vas a conseguir, porque semánticamente tu marca no está asociada a ese sector y vas a tener que demostrar, ya sea pues generando contenido en un blog, YouTube, medios, todo ese tipo de cosas asociados, para realmente tener esa relevancia que pretendes. Claro, tienes que ganártela igual, aunque tengas una web muy grande, tú mismo lo estás diciendo, si abres una nueva vertical, tienes esa autoridad, tienes esa marca, pero lo tienes que demostrar a Google. Porque si hay un player que lleva más años que tú y Google sabe que esa web lleva sirviendo a la gente que está buscando esas palabras clave un contenido que les gusta, el trabajo lo tienes que hacer igual. Ujú. Y ya que vamos a reconducir esto a SEO para e-commerce, ¿vale? Venga, venga. 2024, ya bastante entrados en 2024, ¿qué crees? En líneas generales, tú como tienes tanta competencia, en cada vertical tienes competidores diferentes, ¿vale? Como tienes tanta competencia, tú estarás viendo webs todos los días del mundo e-commerce. ¿Qué crees que 2024 a nivel e-commerce en España aún nos tenemos que poner las pilas? Las fichas de producto creo que van a adquirir cada vez mayor importancia. Es verdad que siempre hemos hablado de páginas del listado de productos porque es donde captamos tráfico, pero las SERPs están cambiando y está habiendo módulos donde Google quiere ser la PLP. Entonces tú vas a tener que tener una ficha de producto mucho más personalizada y diferenciadora. Vas a tener que hacer sinergias con el equipo probablemente de Paid que se encargue de ese feed, de esa ficha de productos. Luego, creo que también con la posible integración de SGE, creo que hay que ir mucho más allá de simplemente la parte e-commerce y retroalimentar con todo este bloque de información que podemos aportar asociado a esa temática, es decir, generar contenidos en YouTube, blog, porque el propio SG está integrando este tipo de módulos que mezcla ahí, hace una experiencia y un compendio de soluciones muy variado. Y creo que el foco tiene que estar eso, una visión 360 más que nunca. O sea, de todo lo que es la familia que estés trabajando. Claro, una página de producto, que esto lamentablemente sigue pasando. O sea, no puede ser que tengas las mismas páginas de producto que todos tus competidores porque todos las copias del fabricante, ¿sabes? O sea, si tú no vendes tu propia marca y tienes un fabricante y vendes iPhones, qué sé yo, que los vende un montón de gente, no puede ser que tu ficha de producto sea la misma que el otro y el otro, porque todos usáis la de Apple. Tienes que hacer fichas de productos únicas en las que detalles el producto y la información que le importa al usuario sobre ese producto mejor que nadie. Y luego, dime si estás de acuerdo, parte de reviews, de comentarios, de qué opina la gente sobre ti, sobre ese producto, sobre el servicio, que haya experiencia, no solo relación con el e-commerce, sino relación con otros compradores o interesados en el producto que den información relevante al respecto. Luego supongo que también cuando dices sinergias con el equipo de Paid, te refieres como más enfocadas a conversión, ¿no? O sea, de aprendizajes de cómo les está funcionando a ellos, cómo está convirtiendo landings. A veces Paid es la forma como de tener resultados anticipados que con SEO aún no tienes. Lo decía pensando en eso y también en que esté completo y pues toda la información que para Google es súper importante de envío rápido, cómo son las políticas de
de devolver el producto, todo ese tipo de cosas van a ser diferenciadoras para que tengan más visibilidad pues, en esos nuevos paneles, que no sé si los habéis visto, que se están integrando las propias SERPs. Sí, incluso los costes de envío también tenerlos en cuenta, porque cada vez el precio real del producto no sirve lo de, bueno, te pongo un precio que sé que contra la competencia es inferior, pero luego te lo voy a cargar en la parte del envío, ¿sabes? O sea, el Google lo que intenta perseguir es el precio final con el envío. ¿Y crees que Google, es que lo has dicho antes, lo has pasado muy por encima, me gustaría que profundizases más, como que Google a lo mejor va a cumplir más ese rol de ser la distribuidora de tráfico y enviarte el tráfico al producto? O sea, en lugar de que el usuario a lo mejor pase tanto por tu categoría, acabe en el producto, que a lo mejor con las nuevas SERPs puede ser Google más distribuyendo el tráfico y que caiga en el producto en tu web. Al menos lo está intentando, eso seguro, y da toda la sensación que va a ser así. A mí me gusta mucho que comente esto, porque además es algo que también llevamos tiempo diciendo. Evidentemente, el e-commerce, que sus productos son una descripción de la ficha y ya está, hostia, ya tienes mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? Pero también es una forma de que esos pequeños e-commerce más tematizados empiecen a captar tráfico. Nosotros lo llamamos las TSRs, pero son las reseñas de producto, en el que hoy en día al usuario realmente, tú fíjate, cuando te vas a cualquier otro e-commerce, Amazon, cuando vas a comprar, muchas veces vas a ver las opiniones. Las opiniones de la gente es muy importante. En el mundo en el que nos estamos dirigiendo, de ese contenido generado por inteligencia artificial y que Google incluso va a generar esas respuestas en base a los contenidos que se generen y te va a mostrar el producto, te va a intentar guiar, va a ser como tu guía, ¿no? de compra. El hecho de que la propia ficha de producto, el propio producto en sí, ya no sea una descripción, sino sea una reseña por alguien que sabe de este producto y que te diga, evidentemente tienes que tener todas las características, todo lo técnico, ya damos por hecho que tiene que estar, pero si esa descripción no es, este producto es amarillo y tal y cual, sino dice, mira, esta cafetera es buena por esto y tiene estas características y si la utilizas así, no sé qué, que sea una reseña más humana, esto va a tener también un impacto seguro en esa captación de tráfico orgánico a través de producto. Incluso meterle el vídeo de YouTube, de todo, cómo se ve el todo. producto, Exacto. cómo es la experiencia antes de comprarlo. Piensa que un usuario, no tiene por qué ser en todas las compras, pero con algunas compras el usuario va a buscar mucha información alrededor del producto. Y a lo mejor se va a ir a YouTube, va a ver varios unboxings y gente probándolo, gente contando sus experiencias, si lo recomienda o no. Pues toda esa navegación, ese Customer Journey que tiene que hacer el usuario en varias webs o incluso en varias plataformas, si tú lo unificas en tu página de producto para que la experiencia sea completa en tu página, o sea, le estás haciendo como un outcompete, o sea, estás dejando la competencia muy atrás, porque muchos de tus competidores probablemente sobre la cafetera de Longi no sé qué, están diciendo lo mismo que todos los otros e-commerce. Y de hecho, algo que Amazon hace muy bien, como estás diciendo, que vale que tienen la ventaja de como que venden mucho, pues recoges muchas reviews y tienes mucho contenido generado por el usuario, ¿vale? Pero precisamente el valor más elevado de la página de Amazon, o sea, a nivel de morfología de página y demás, la página de resultados de producto de Amazon tampoco es que sea la panacea, pero es que luego te vas a las opiniones y ahí es donde ellos machacan a la competencia, porque tienen una review de usuarios y que encima se esfuerzan un montón en que sean reales. Y hace unos años funcionaban una serie de cosas que ahora te banean así, ¿vale? Y a eso es donde Amazon, más allá de que sí que es un monstruo, es un e-commerce muy, muy grande, pero donde Amazon aplasta la competencia porque es como tiene una experiencia de cliente que al final es con lo que más puedo empatizar otro cliente, ¿vale? Porque tú me quieres vender el producto, tú me vas a hablar maravillas o no. Sería bueno que como e-commerce también hicieses el rol de decirme lo bueno y lo malo y yo tomaré la decisión. Eso es la ¿sabes? reseña. Pero Eso es la reseña. otra persona que lo ha comprado está en la misma situación que yo. Entonces su experiencia es desde un punto de vista de un igual a mí, no del que me quiere vender, ¿sabes? Y ya no solo lo haría pensando en que cuando llegue el usuario dentro de esa página de producto, esa ficha de producto, tenga una reseña que le acabe convenciendo, sino también lo haría porque Google se está esforzando mucho en encontrar esas hidden gems que dijimos, ¿no? En la última masterclass, que por cierto la dejamos por aquí, si queréis, que con el tema de la inteligencia artificial y los resultados generados por inteligencia artificial generativos. También lo haría para esa propia inteligencia de Google, para que Google sepa que nuestra ficha de producto es un producto único, es una reseña, y para que lo utilice como fuente para después generar esa respuesta y tengamos más posibilidades que nos derive el tráfico hacia nosotros, hacia la venta. Y otra pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves este año también cómo está evolucionando todo este tema del link building, incluso las comunicaciones de Google que se está pronunciando y diciendo que ya no es un top tier de los factores de posicionamiento? O sea,
que no significa que sea irrelevante, ni mucho menos, pero ¿cómo crees que en el sector e-commerce, que personalmente pienso, no sé si estarás de acuerdo, que es un sector en el que en España se le ha dado mucha caña al link building, o sea, se ha construido mucho e-commerce en base a invertir en link building, ¿cómo crees que puede evolucionar la cosa o qué rol juega a día de hoy? Pues yo creo que el link building a día de hoy lo que tenemos que hablar es de autoridad. Y al final, ser una autoridad en un sector, el link building está dentro de esa, ¿no? de esa pata. Y tenemos que hablar otra vez del EAT y de la semántica, de construir todos esos factores que van a hacer que des un golpe encima de la mesa y seas un referente en ese sector. Uh-huh. Entonces, lo que sí que veo es que por mucho que tú seas una autoridad y que seas una web reconocida, lo que vas a tener que ser reconocido dentro de cada una de las familias, como lo que estábamos comentando anteriormente, para que tú ahí vayas a tener la mayor visibilidad posible y toda esa arquitectura que hagas y despliegues realmente pues tenga los resultados esperados. Uh-huh. O sea, es el bloque de ser relevante en un sector donde una de las patas es el link building, que igual antes el link building era como entidad de decir hay que trabajar el link building y ahora es una serie de factores que te hacen relevante en tu sector, creíble, fiable, bueno, EAT, ¿no? Y una de esas patas es el link building, que no significa que sea relevante, pero que a lo mejor puede ser tan relevante como la semántica de tu web y todo el contenido que haya de valor en tu web respecto a lámparas, por ejemplo, que has dicho antes, para que sumes en todos los factores. Claro, el tema es que ya no únicamente en sector, sino por vertical, que es muy distinto que te enlacen lo típico. Voy a hablar del típico, me han enlazado desde un periódico generalista hacia una categoría de cafeteras, que eso realmente dices, ¿por qué? Porque puedo comprar el enlace y lo pongo, pues muy bien, adelante. O que te enlace un blog de un barista, ¿no? Para eso va mucho más en la dirección de lo que tú estás hablando, de esa semántica, de esa autoridad para una temática en particular, ¿no? El entender el link building también que forme parte de esa semántica, que hable de lo que estoy intentando posicionar, ¿no? No únicamente porque sea un medio que tiene mucha autoridad o mucho renombre o incluso tráfico, sino que, joder, yo me quiero posicionar en el sector de las cafeteras, pues nada mejor que me enlacen blogs de cafeteras y que hagan una reseña o que me mencionen o cualquier historia de estas, ¿no? Uh-huh. Y tú, o sea, si tuvieses que... Nos va a escuchar un montón de gente que tiene e-commerce, que quizá han hecho algo de SEO o no lo han hecho. ¿Te atreverías a decir como un ranking? Ya has dicho, por ejemplo, página de producto. ¿Te atreverías a decir, perdón, un ranking de cosas importantes que sí o sí tienes que estar mirando? Sí, arquitectura web, seguro. Que tengas en Google Merchant Center tengas activada la parte de orgánico, que a veces es simplemente un clic, pero oye, te da esa visibilidad que estamos viendo que va a tener un montón de alcance. Que te coordines bien con el equipo de contenidos para que retroalimenten todas estas páginas de producto, todas estas fichas de producto, que intentes tener esa visión más allá de lo puramente transaccional que retroalimente, ¿no? Desde redes sociales, desde YouTube. O sea, todo eso, una cosa es una sinergia. La personalización de páginas de producto a través de información quizá hasta de terceros, que lo puedas automatizar. Pues, por ejemplo, se me ocurre, te vas a Amazon, coges sus opiniones, las procesas y gracias a la inteligencia artificial sacas los beneficios de ese producto que tú compartes con Amazon. Pues ahí estás aportando un valor diferenciador en base a las opiniones de los usuarios, que es lo que valoran. Uh-huh. Y esto es interesante, esta automatización, ¿vale? Que de hecho... Julio, antes de grabar este podcast, ha hecho una clase de automatización para el máster de SEO, que aún no la he visto, obviamente, pero cuando esté editada me la veré. Tú dices, vale, justo estábamos hablando de Amazon, tienes un competidor que tiene mucha review de producto y eso son opiniones reales de usuarios diciendo lo bueno y lo malo. Entonces tú automatizas ahí para agarrar todo ese contenido y con esos aprendizajes ver lo que a la gente le importa de lo que va bien y lo que va mal del producto, lo que dicen. Imagino que eliminas la parte de me ha llegado tarde, eso no te interesa porque es otro proveedor, ¿no? Digamos. Y con eso nutres al equipo que va a preparar, por ejemplo, la ficha de producto. Eso es. Sí, wow, sí. Qué pasada, ¿eh? O sea, También, está chulo. bueno, algo súper básico de un e-commerce, el rastreo de la indexación es fundamental, no andar canibalizando porque es algo muy común cuando estás generando una arquitectura muy grande, tener ese control, pues el dar de alta productos o de baja, redirecciones, bueno, tener esa parte controladita y esa salud y demás, pues marca mucho la diferencia. Es que es complejo, ¿eh?
complejo el sector. O sea, tienes que pensar en muchas cosas. Lo bueno que tiene, el B2B o las webs de servicios es que a lo mejor das 5 servicios, ¿sabes? En el mundo e-commerce con un catálogo, cuanto más crece tu catálogo, que a nivel de SEO es bueno porque es lo que te permite seguir creciendo en capturar demanda, ¿no? Si tú tienes 3 productos, no puedes capturar la misma demanda que si tienes 10, porque puedes ir a más keywords, crear más categorías, subcategorías. Sí, lo que pasa es que se va envenenando el proyecto y se va... No, yo te diría que es bueno para el SEO, entre comillas. Es bueno para el SEO si lo haces bien y de forma progresiva, porque si le metes 11.000 URLs de golpe de producto a un e-commerce que tiene poca autoridad, vas a ver que Google no te rastrea ni un 30% de tu web. Es que cada vez siento que el rastreo de Google es como más caro. Te lo tienes que ganar más. Sí, claro. Y tiene sentido, porque al final Google tendrá que ahorrar recursos. O sea, es como, vale, quiero rastrear todo Internet, indexarlo todo, pero rastrear vale una pasta, indexar también. Y es como, siento que era más fácil, entiendo que ahora habrá más webs, ¿no? Pero siento que era más fácil hace unos años indexar aquello que creases, que ahora, si haces una práctica de estas, de no tienes mucha relevancia, creas un montón de páginas, las indexas, igual ya te cargas hasta lo que está funcionando, ¿eh? No, igual no, te lo cargas. Me ha pasado a mí. Yo tenía una web que le metía 11.000 URLs de golpe. De hecho, la de curso. El 11.000 no era un número aleatorio. No. Bueno, lo he dicho porque mi subconsciente lo ha dicho. De hecho, puedo hablar específicamente. Era la web de cursos INEM, que iba de cursos, y yo tenía una URL que era cita previa INEM, que atraía una burrada, y se me ocurrió, venga, va, pues voy a coger todo el listado de todas las poblaciones, voy a crear ahí automatizadas unas páginas que respondan a la intención de búsqueda de usuario. Unas páginas cojonudas, ¿eh? Un trabajazo. Capturábamos también en Google Maps la imagen, una foto, brutal. Muy curradas, ¿eh? No eran contenido de estos chungos. Lo publiqué y empezaron a bajar los rankings, tío, pero en cuestión de una semana y pico. Y fíjate que es verdad lo que dices antes. Te estoy hablando a lo mejor de hace 10 años, indexar sube el sitemap y ya está a Google Search Console, que te va a indexar. Luego ya no. Luego cuando se empezó ya a profundizar más en el tema del crawl budget y demás, hostia, es eso justamente, que te lo tienes que ganar más, ¿no? Google te va a asignar más recursos en base a lo bueno que sea el proyecto, la autoridad que tenga tu proyecto, los enlaces, el tráfico que tenga, ¿no? Y no es tan fácil el hecho de... Y esto es un error que muchos e-commerce cometen, de decir, venga, va, pues voy a meter muchos productos de golpe porque así voy a tener más posibilidades de atraer tráfico long tail. Y lo que estás haciendo es perjudicar otras páginas que a lo mejor te están funcionando bien. Sí, porque uno de los problemas de subir mucha gama de productos es que también generas muchas paginaciones. Y al final es importante tener un amplio catálogo porque estás mejorando la experiencia del usuario, pero el tener tanta paginación lo que te va a hacer es te va a disminuir el rastreo y probablemente va a dejar de rastrear aquellas áreas de tu web que para ti sí son relevantes. Entonces luego, bueno, ahí podemos pensar en técnicas de a lo mejor al usuario le estoy dando una cosa y por detrás a lo mejor a Google solo le enseño 5 paginaciones. Bueno, ahí es donde hay que empezar a hilar fino. Se pueden hacer cosas. De hecho, yo en estas 11.000 URLs, cuando pasa que tú publicas y te cae la web, pero a lo mejor hay 40 URLs de estas nuevas que has publicado que sí que estaban empezando a funcionar. Dejé esas 40, borré las otras 10.900 y pico, y ahí conseguí recuperar donde estaba y esas páginas me empezaron a traccionar tráfico. Es decir, bueno, ese es el trabajo de un SEO también, ¿no? Experimentar, probar, hay algo que no funciona, pues lo quito. Hostia, pero mira, he aprendido que esto que es funcional, ¿no? El tema de las paginaciones, claro, yo no lo había pensado, pero un e-commerce como el vuestro o cualquier e-commerce grande, el tema de las paginaciones es algo muy relevante. Específicamente, es un punto de valor. Sí. Claro, cuando tenéis tantas categorías y empezáis a añadir productos y más productos y más productos, y a lo mejor un producto está en diferentes categorías y empieza, que es casi que geométrico, ¿no? Que añades un producto, pero se te ha añadido este producto en 8 categorías diferentes. Eso pasa algo parecido en portales de clasificados, como un Milanuncios, un Wallapop, que bueno, eso ya yo creo que ya es otro nivel, ¿no? Voy a hacerte una pregunta de lo que estáis hablando. ¿Crees que, porque has mencionado el productos descatalogados y has dicho un dolor las paginaciones? Creo que los productos descatalogados es otro dolor enorme de e-commerce, ¿vale? Y que aún a día de hoy hay gente que no sabe tratar. ¿Qué recomendación darías para, mira, tengo un e-commerce, hay producto que deja de existir, dejo de tener o que lo vendo y el proveedor no me va a traer más? ¿Qué escenario, qué recomendación darías para un producto que vas a reponer en una semana? Ahí va la prueba, ¿eh? Un producto que vas a reponer quizá dentro de 6 meses y uno que no vas a reponer nunca. En una semana dejo el producto como tal y probablemente un aviso vía email, ¿no? Para que el usuario
pueda pues, estar avisado. Luego, en 6 meses, pues habría que valorar si aplicamos esta misma técnica, si captura mucho tráfico, si no tiene ningún tipo de rankings ni captura enlaces ni nada, lo podemos eliminar con un 410 para que se elimine rápido. Y el último caso sería si no ha recibido enlaces, si realmente no es un producto que me capte tráfico, pues lo puedes eliminar con 410. ¿Y si sí lo capta ese tráfico? ¿O Pues, está posicionado? Al final lo que yo me meto en esa ficha de producto y te puedo sugerir productos similares. Eso iba a decir. Para hacer una productos redirección, similares. ¿no? Este tío sabe de lo que habla. Hombre, sabe, claro. O mostrar productos similares, ya que ha caído ahí una persona que tiene una intención de búsqueda de ese producto en particular, si tenéis productos similares, decir, oye, esto ahora mismo no está, pero tenemos este y este, ¿no? Sí que he de decir, quizá antes no tanto, pero a día de hoy es muy probable que si tienes un producto fuera de catálogo, pierda posicionamiento. Entonces, quizá tienes que fijar más, pillar en Analytics a lo mejor un plazo de un año y ver si en algún momento ha sido relevante. No significa que lo sea en este momento, porque si no lo vendes, pues Google obviamente se va a dar cuenta de que no sirve de nada ese resultado, pero estudiar la relevancia a lo mejor del pasado para intentar recuperarlo y dirigirlo a un producto similar o a una categoría, a una subcategoría. Quizá no la home, que es una manía que tiene mucha gente. De todo lo redirecciona a la home. Quizá no a la home, no a la home. No, directamente a una categoría más relevante, ¿no? Imagínate que una persona está buscando, yo qué sé, cafeteras, ya que estamos hablando de cafeteras, lo más inteligente no sería redirigirlo hacia la home, sino hacia la categoría de cafeteras. Y otra pregunta. ¿Crees que este tema de indexación, de crear muchas páginas, es evidente que en una web que tiene 100 páginas, añadir otras 100 es muy diferente que una que ya tiene 10.000 indexadas, ¿vale? ¿Crees que hay un momento, hay un tamaño de proyecto que en función de su dimensión ya sí que te puedes permitir hacer estas cosas y de repente meterle 10.000 páginas? ¿O da igual lo grande que sea el proyecto, tienes que ir con cuidado? Depende del presupuesto de rastreo que tengas, va a cambiar bastante. Entonces tú ahí, en este caso en Search Console, tienes la facilidad de ver cuántas peticiones, cuántos hits tienes y ya te pasa a poder hacer un poco una idea de cómo Google, por así decirlo, va a gestionar eso. Es verdad que si ese contenido que tú estás subiendo realmente está cubriendo bien una intención de búsqueda y tiene unos estándares de calidad, es verdad que ese presupuesto de rastreo puede aumentar y quizá tenga una buena acogida, ¿no? O sea, incluso puedes hacer, ¿no? Puedes forzar o intentar conseguir, como poner esa categoría nueva o ese listado de productos nuevos en una posición ventajosa respecto a otros listados que ya tienes, ¿no? Enlazándolo desde más partes, desde tu propia web, para que la araña pueda entrar ahí por diferentes caminos. ¿Algún consejo para cuando trabajas con e-commerce grande para gestionar tantísimo catálogo? Es más una cuestión de... O sea, la prioridad está en la demanda, es decir, lo que se busca más. La prioridad está en el margen, está en lo que estás vendiendo más, intentar escalarlo, o en lo que vendes menos pero que hay más oportunidad de crecer. O sea, cómo uno consigue priorizar en todo ese mar de categorías y de miles y miles de productos. Al final, cuando trabajas en un proyecto muy grande, yo creo que el SEO no solo lo hace el equipo SEO. Entonces va muchísimo más allá. Entonces, lo importante es que esa filosofía que nosotros conocemos de primera mano la consigamos desplegar dentro de la compañía, ¿vale? Entonces, hay determinados matices que, como son tantas cosas, nosotros no podemos estar poniendo el foco, pero debemos delegar en terceros. Entonces, cuando estábamos mencionando anteriormente el seguimiento de un producto, lo redirecciono, lo borro, no lo borro. Una cosa es la teoría y cuando estás gestionando un proyecto así de grande, otra es la práctica. Normalmente no ponemos tanto foco en qué sucede con un producto en concreto, sino que hay una filosofía común en la compañía para que lo podamos gestionar de manera adecuada. Claro, como unos patrones, ¿no? De Eso es. si A, entonces B, ¿no? Es decir, que no tener que ir al detalle, porque imagino que no podrás estar pendiente de cuál es el siguiente producto que se va a quitar del catálogo, sino decir, mira, esta serie de prácticas, ¿no? Estos procesos, en función de lo que esté pasando, escoge la mejor opción, ¿no? Y que permeen a todo el equipo, no solo a la parte de SEO, que seguramente que ya os lo sabéis, sino otra gente que está operando en el e-commerce, que a lo mejor es más pues, gente de producto y que no tiene ni idea de SEO y que tiene que tener unos estándares y convencer internamente, que aquí es parecido a cuando estabas en la agencia, intentando que dentro de una empresa haya filosofía de SEO. Entiendo que desde dentro es más fácil, aunque depende de la envergadura del proyecto, ¿no? De vamos a intentar aquí adoctrinar, vamos a intentar educar al equipo para decir, oye, estos procesos son importantes, tienen un impacto en el proyecto. Cuando este producto se acaba, es que probablemente la redirección no la vaya a hacer ni el equipo de SEO, o incluso tú ni sabes si va a volver a estar en catálogo o no, pero que haya unos procesos ahí muy bien definidos y religiosamente se hagan las cosas bien en el medio y largo plazo,
Y cuando pasa mucho tiempo, ya has estado haciendo las cosas bien y tu competencia quizá no, es cuando empiezan a brillar estas cosas. Sí, y yo veo una clara diferencia que hay distintos tipos de proyectos. Hay proyectos donde el producto en sí es muy buscado, como puede ser una pala de pádel, que la gente quiere esa pala en específico, entonces ahí adquiere una dimensión distinta la página de producto. Y hay sectores generalistas, como puede ser el caso de las barbacoas, que la gente lo que quiere es una barbacoa de carbón, pero no quiere la barbacoa de carbón Weber no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces ahí es donde está ese matiz de dar más mimo a una parte o a otra. Claro, y para saber lo que quiere la gente, pues tienes que hacer un keyword research. Bueno, y a lo mejor no solo un keyword research. Me ha gustado mucho lo que ha dicho de que el SEO no solo se queda en el departamento SEO, sino que se expande en toda la web, porque a lo mejor estas directrices de este producto lo queremos empujar no os vienen por las búsquedas web, sino a lo mejor os vienen de otro departamento por lo que sea, ¿verdad? Eso es, eso es. Al final hay decisiones que pueden venir de una sección en concreto de la compañía o que se quiere potenciar porque se quiere fortalecer la marca sobre ese sector. O sea, son muchas las decisiones. O hay más margen en un producto que en otro. Claro. Eso no viene del SEO, pero el SEO tiene que saberlo porque tiene un impacto directo en el negocio. Si tienes un producto que tiene más margen, ostras, y tiene potencial de venta igual que otro en el cual tienes menos margen, ¿por qué no vas a empujar más ese, no? Y es brutal cuando hay producto, lo que tú decías, cuando hay producto con demanda. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar varios años con catálogo de Apple en un e-commerce y es brutal porque, por ejemplo, la decisión estratégica puede ser hasta es que he conseguido producto. O sea, con producto con demanda, decir, no, es que este producto es súper importante porque yo tengo 10.000 unidades, bueno, que en Apple no te dan tantas, y menos en España, pero bueno, yo tengo 1.000 unidades y al resto de e-commerce le han dado 100. Se van a quedar todos sin catálogo y yo lo voy a seguir vendiendo. ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede ser? ¿Hay demanda y no la cubre? Pues sí, mira, Apple hace esto. Tienen demanda en muchos países del mundo, en España, y el que tenga un e-commerce con producto de Apple lo sabrá, el catálogo de Apple que llega a España es poco y encima está distribuido pues en función de tu histórico de ventas, de lo rápido que lo hayas vendido, de relaciones incluso personales y demás. Y entonces, conseguir el producto para poder venderlo ya es decir, este año me va a ir bien, porque yo voy a tener producto y se va a acabar en todas partes y la gente va a ir o a la tienda de Apple o va a venir a mi tienda porque yo lo voy a tener. Incluso dejar de venderlo. Dejar de vender poquito durante el año para llegar al Black Friday con catálogo. Es una auténtica locura. En todo esto, obviamente el SEO tiene poco que decir. A ti te dicen, mira, esto va a funcionar de esta forma y tú con esa información tienes que manejarlo lo mejor que puedas y adaptar la estrategia, que creo que, por ejemplo, es una de las cosas, vosotros me lo diréis mejor porque los dos habéis hecho nichos, que son aprendizajes que tienes que pillar. O sea, en tu propio nicho, ¿quién te va a venir a decir nada de esto, ¿no? Es decir, vale, soy muy fan del SEO, somos muy frikis del SEO, pero hay un ecosistema mucho más grande, están pasando muchas más cosas y yo en mi pata, ¿no? En mi canal, con los recursos que tengo y con la realidad, tengo que manejar mis piezas para sacarle el máximo partido, entendiendo que hay cosas que están fuera de mi control, ¿sabes? Al final vas poniendo la atención donde te da mayor retorno, cuando tienes diferentes webs, diferentes proyectos. Una cosa que te quiero preguntar es sobre el inbound. Porque estamos hablando, y lo has dicho muy bien cuando te ha preguntado Javi, qué cosas crees que se deben trabajar en un e-commerce hoy en día, en el 2024, y rápidamente has dicho la parte transaccional, esa arquitectura, porque bueno, al final es lo que genera ventas, pero también has comentado el tema de ese inbound, de esa creación de contenidos a nivel de semántica y demás. ¿En qué punto de un proyecto y cómo se encaja este inbound? Porque nosotros hemos visto que muchos e-commerce esta estrategia la hacen mal. Dicen, yo voy a crear un blog porque el SEO es hacer un blog y voy a hablar de tal, cuando realmente ese contenido no les está llevando a ningún tipo de venta. Pero un e-commerce que haga bien el SEO sí que consigue que ese inbound se transforme en ventas. ¿Cómo encaja esto en una estrategia? Yo creo que muchas veces hemos pensado que había determinados tipos de contenidos que estaban simplemente que pertenecían a los nichos, ¿no? Y entonces, pero un e-commerce puede formar parte de toda esa parte de adquisición de la conciencia, ¿no? Del usuario alrededor de una temática, ¿no? Y entonces vemos un claro ejemplo, el típico mejores no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué no lo vamos a tener en nuestro e-commerce si tenemos catálogo de eso y tenemos ese producto? Pero normalmente parece que los propios e-commerce huyen de eso y simplemente pertenecen a nichos o a medios de comunicación, ¿no? Entonces, creo que hay que entender toda esta fase de conciencia y los distintos niveles que hay, desde el cómo elegir o el qué es, hasta ya quiero saber cuál comprar o cuáles son los detalles más importantes para adquirir este producto. Y generar todo este árbol y que
retroalimentar mi parte de e-commerce, mi parte de la arquitectura que estábamos comentando, con un enlazado interno que realmente esté aportando a ese contenido. Claro, el hecho de crear este tipo... Es que está muy bien que vengas de los nichos porque justamente tienes ya esta mentalidad de te habrás tragado un montón de los 10 mejores productos de tal, ¿no? El hecho de convertir ese inbound y entender bien ese customer journey y artículos como comparativas, ¿no? Que después, si tú tienes un gran e-commerce, puedes enlazar directamente hacia tus productos y es una página incluso pilar porque te va a responder algunas intenciones de búsqueda que un e-commerce en sí no puede responder. Cuando alguien busca cuál es la mejor cafetera de tal, tienes que, bueno, pues hacer una comparativa porque es lo que el usuario quiere encontrar, ¿no? Si tú utilizas tu inbound y tu blog para hacer este tipo de contenidos, lo que estás consiguiendo es esa intención de búsqueda informacional cerca de la transacción ya directamente te la envías hacia la tienda y conviertes, ¿no? Por eso cada vez los e-commerce hacen mejor SEO, porque están tocando todas las patas, ¿no? He de decir que es un tema recurrente y de lo que hablamos mucho en el máster con los alumnos, que este tipo de contenidos tienes que ser multimarca, ¿vale? Porque veo gente que no es multimarca y lo hace y queda mal, es un poco ridículo incluso, y gente que lo quiere hacer pero que no es multimarca y no sabe cómo. Lo siento, ¿vale? Es impopular y es una putada, lo voy a decir, pero si tú solo vendes producto de una marca, cuando la gente está buscando top 10 mejores cafeteras, lo siento, pero tú no puedes hacer ese contenido y poner 10 de tu marca porque no estás dando una respuesta útil al usuario. Y para la gente que lo hace mencionando otras marcas, yo creo que está feo. O sea, yo incluso no creo que nadie lo vea. De hecho, no recuerdo ni qué web es. Pero nosotros estamos enlistados de cuáles son las mejores agencias de SEO de otras agencias. Se ve raro, porque estoy en tu dominio. Tú eres el primero. Vale, ninguna sorpresa, pero estás hablando de competidores y es una práctica rara. Lo siento, pero estos catálogos, que son la mezcla perfecta entre lo informacional y lo transaccional, porque el usuario tiene dudas que resolver antes de comprar, pero está a un pasito de poner la tarjeta, son brutales estas keywords, pero las tienes que trabajar si tienes multimarca. No puedes hablar solo del contenido de tu marca, porque entonces no estás hablando de verdad del top 10, no creo que tengas los 10 mejores productos de tu sector, y si hablas de productos de la competencia es que se ve raro, o sea, es como... Y encima... A nadie le sorprende que luego el tuyo sea mejor. ¿Y cómo no vas a ponerlo mejor? ¿Qué vas a decir? ¿Que un producto de la competencia es mejor que el tuyo? No sé si os habéis encontrado este tipo de casos, pero yo sí que los he visto. Sí, y es como, mejor no hacer este contenido, vete a por otras keywords. A veces hay que aceptar que hay palabras clave por las que tu proyecto no se va a poder posicionar y ya está. Y tienes que aceptarlo y tienes que encontrar otros canales de captación mediante el SEO, pero ese en particular lo pueden hacer grandes e-commerce, bueno, pues que son multimarca y ya está, no hay más. Incluso ese punto que acabas de decir es muy importante y es algo en lo que nos tenemos que educar como SEOs, que no es, vale, voy a hacer un keyword research y todas las keywords de mi sector me voy a posicionar por ellas. No, tienes que escoger por cuáles puedo competir y en cuáles tiene sentido que yo esté, que muchas veces, y esto pasa mucho y es muy común, veo toda la demanda y no quiero renunciar a nada. No, tío, eres objetivamente o puedes llegar a ser el mejor resultado posible para esta búsqueda. Si no, no luches una batalla que ya está perdida, le vas a meter un montón de tiempo y de recursos a algo que no vas a posicionar. ¿No? Pues esto es un buen ejemplo, pero hay muchos más. Es decir, objetivamente tú puedes crear el mejor resultado posible para esta búsqueda. No, porque no tiene sentido, porque está cogido con pinzas o porque en verdad es una búsqueda de gente que está queriendo buscar otro producto, lo que pasa es que el nombre se parece al tuyo, ¿sabes? Este tipo de cosas de no, cualquier tráfico me sirve, cualquier keyword es válida. No funciona así, haz una elección, porque encima keywords va a haber muchas y vas a tener que trabajar otras, o sea, trabajo no te va a faltar, pero haz una elección de intención de búsqueda y luego en función de tu tamaño en el sector, por qué quieres apostar, ¿vale? Pero no, estas keywords por pinzas de no, luego yo en la landing le hablo de otra cosa y el usuario va a comprar. El comprador no es inútil, ¿sabes? Nadie se tropieza con un producto en su casa, ¿sabes? Para comprar tienen que pasar un montón de cosas y no cojas keywords así con pinzas para intentar captar tráfico que ni te vas a poner primero y si estuvieses primero y ese tráfico acaba en tu web es que no van a convertir. Sí, tío, y me está viniendo ahora a la cabeza, a lo mejor lo que voy a decir me está surgiendo ahora, ¿no? Pero que a veces tiene sentido incluso crear contenidos para tu web que no van a posicionar y que no tienes por qué posicionar, pero que son de utilidad para el usuario. Sí, tío. por supuesto. En plan de... Voy a poner un ejemplo de barbacoas, del sector de las barbacoas. Yo recuerdo cuando yo lo estaba trabajando de que yo hablaba de carbón y no podía
vender carbón en Amazon, ¿sabes? Por tema de afiliado, pero tenía sentido que hablara sobre carbón y ni tan solo me preocupé de posicionar los artículos de carbón, pero sí que sabía que servían a la persona que estaba buscando una barbacoa de carbón, con lo cual a veces incluso hay que pensar que no todo el contenido de una web tiene que tener un objetivo SEO, sino que se pueden crear contenidos para ayudar a otras palabras clave o para que la experiencia de usuario sea mejor. Eso por un lado, es decir, a veces hay que hacer una inversión en contenidos que no va a tener un retorno SEO, pero tienes que hacerla. Y por otro lado, hay, como bien has dicho, palabras clave por las que no tienes ni que intentar posicionarte porque no vas a responder bien lo que necesita el usuario. Y otra web que a lo mejor va a hacer un peor trabajo SEO, digamos SEO estoy hablando a nivel técnico, a nivel de que lo tendrá todo perfecto, pero porque no puede hacer una comparativa entre 10 marcas distintas, va a acabar posicionado por encima de ti porque sencillamente puede atacar esa palabra clave. Entonces el SEO no es únicamente palabra clave, posicionar, textos que solo atraigan tráfico. Tío, el SEO, como tú dices, es algo mucho más 360, ya hay que entenderlo como un global. Bueno, lo que llaman Topical Authority, ¿no? O sea, sería eso. De hecho, hay una cosa que me ha venido a la mente cuando lo estabas comentando, que muchas veces cuando analizamos los contenidos que tenemos de un blog y vemos, esto no tiene tráfico, me lo cargo. Pues probablemente es muy probable que si tú te cargas ese contenido que no tenga tráfico, puede que tengas como consecuencia que bajes algunos rankings en otra cosa, porque estás disminuyendo, ¿no?, esa fuerza semántica, esa autoridad que tú, porque eres el que mejor está explicando sobre este asunto y te lo estás ventilando, pues mal consejo. Esto es muy interesante y hay muy poca gente que lo tiene en cuenta. Porque muchas veces se entiende el SEO como únicamente posicionar palabra clave, y no es así. Esa autoridad semántica es tan relevante cuando hoy en día lo que prima es lo que Google persigue, es lo auténtico, esa autoridad, el EAT, va en esa dirección, ¿no? Y parece que sea como SEO del futuro y es hoy en día ya lo que se tiene que hacer. Ya. Y ahí es donde fallan muchos nichos. Lo voy a decir ya, ¿no? ¿Sabes? Que los nichos van a palabra clave. En plan de, voy aquí, ¿qué tiene búsqueda? Pues esta marca y esta barbacoa. Pues solo barbacoa y voy a hacer un artículo hablando de la barbacoa de 18 páginas. Que dices, a ver, tío, a lo mejor no es necesario, ¿sabes? Y que si hablaras de carbón y hablaras de brasas y hablaras de chuletas, a lo mejor conseguirías justamente posicionarte más para esa palabra que estás buscando. La única dificultad que yo veo en elaborar ese tipo de proyectos es el demostrar que tiene sentido invertir recursos en generar todo eso. Claro. Porque muchas veces es como un intangible que tiene difícil conexión, pero que realmente simplemente en base a la experiencia tú vas a ver que eso realmente funciona, pero ahí es donde ese punto. En los nichos no, pues solo te tienes que convencer a ti mismo. Exacto, eso iba a decir. Te refieres en un proyecto que ya... Bueno, pues en una agencia, imagínate, o sea, en un nicho es como los 3 niveles, ¿no? Este es mi proyecto y yo creo que tengo que hacerlo, lo hago, no pasa nada. Cuando estás in-house, bueno... Tienes que convencer a la gente a tu alrededor. Exacto, pero cuando estás en una agencia, tú convence al cliente de que no, mira, ahora te voy a hablar de algo que tú no vendes, pero le voy a dedicar aquí parte de tu presupuesto porque sé que... Y voy a hacer el enlazado interno para que... Claro, ya el SEO es difícil muchas veces de vender, ¿no? De que la gente vea los resultados y nos tenemos que esforzar mucho en educar al cliente, como tú has dicho, y hablar de KPIs, medir KPIs, enseñar las KPIs de crecimiento, como para decirle, ahora vamos a invertir en algo que es semántico y que nosotros sabemos que va a tener un impacto, pero no te lo puedo demostrar. Te lo podré mostrar cuando lo consigas y lo quito, vas a ver cómo pierdes rankings, pero de entrada ahora mismo no puedo, ¿no? Es literalmente un acto de fe. El SEO a veces, y mira que es difícil de entender, sobre todo para el que no está en el sector, pero el SEO a veces es un puro acto de fe. Pues yo sé que esto a muchos nicheros, ya sé que hoy es e-commerce y estamos tocando un poco nicho, pero a muchos nicheros le va a reventar el cerebro, porque de verdad que en ese sector no he visto, y lo sé porque tenemos una formación de esto y conozco mucha gente que está dentro del sector, este concepto no ha permeado ahí. Sí, en el mundo profesional sí, más, porque al fin y al cabo, cuando trabajas con proyectos grandes, como tú has dicho, hay que tocar todo y tienes que verlo todo y tienes que buscar ese topic authority, pero en el tema de webs pequeñas, y bueno, y mucho e-commerce mediano, mucha pyme, tampoco está trabajando esto. Total. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Lamentablemente, Romu, te tienes que ir. Oh, no, me lo estaba pasando muy bien, tío. Es que de SEO para e-commerce... Hay que hacer parte 2, Sí, se puede hablar mucho rato. Pero bueno, en cuanto podamos, como el tema tiene tela, vamos a hacer una parte 2 sobre
sobre esta temática. Además que este chico parece que sabe un poco. Yo creo que te podías dedicar a esto. Y nada, y que sepas que no lo hemos dicho antes. Julio es uno de los del coche, ¿sabes? Ah, sí, nos escuchas ahí. Sí, pues. siempre digo, joder, qué cabrón. Sí, soy yo. Y nada, como siempre, al final, mal hecho, pero si tienes algo que aportar a esta conversación, déjalo en los comentarios. Dinos lo que piensas, siempre con respeto, evidentemente. Si te gusta el contenido, suscríbete y nos vemos en el siguiente podcast. Quiero decir algo, y esto tú decides luego si lo pones al principio del podcast o no, pero creo, y te lo digo de verdad, Julio, que este es uno de los podcasts en los que más valor se ha aportado al oyente y al Qué del guay. coche, de verdad, porque ha sido muy al grano, o sea, en plan de, se te No nota que bullshit, tienes... como te gusta a ti. No bullshit, tío, eso me ha gustado, por eso se me ha hecho muy corto. Así que si lo pones al principio del podcast, quédate hasta el final porque hay mucho valor aquí. Genial. Gracias a los dos. Chao. Chao.